El primero está relacionado con lo que pasa en una zona de la ciudad de Córdoba. En realidad, me corrijo, en varios sectores de Córdoba hablo de desbordes cloacales, solo que hay un desborde mayor, una catarata cloacal en Villa Páez, Alberdi, con un caño que alguien rompió y que llamativamente todavía no se sabe quién es. La justicia dice que ya tiene la información sobre quién rompió ese caño cloacal. Me llama la atención que todavía no se dé a difusión, no conozcamos quién rompió, imagino que accidentalmente, ese caño. La cuestión es que a partir de ese hecho ocurrido ya hace 2 semanas largas, hay un desastre ambiental que afecta no solo a los vecinos que viven ahí, en esa zona, sino también al resto de los cordobeses vía contaminación del río, porque esa cloaca, ese desborde cloacal, llega al río Suquía. Fue el intendente, dijo que el arreglo iba a demorar varios días. Después fueron representantes de la oposición, me voy a corregir de nuevo, radicales, que estuvieron hace poco 8 años en la gestión municipal. Los vecinos se enojaron un poco, bastante, con ellos, que parece que querían sacar una tajada política, y así están como tirándose responsabilidades, los de la actual y los de la anterior gestión. Por eso quería hablar con un concejal que no fuera ni de la actual ni de la anterior gestión. Hablo de Juan Pablo Quinteros, es concejal de Encuentro Vecinal Córdoba. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bien, primero, gracias por atendernos. Segundo, ¿qué estás viendo de lo que está pasando en este caso ahí, en ese desborde de Villa Páez, Alberdi? Bueno, bien lo decías vos cuando presentaba la nota, ¿no? Digamos, uno de los tantos desbordes, Sí. recordemos este famoso de Villa Cabrera, anteriormente también muy cercano en el tiempo, en el que hasta un colectivo se terminó metiendo se socavó ahí el terreno y tuvimos ese problema. No es un problema que veamos solamente en ese lugar, y me parece que la apreciación que estás planteando es la correcta, ¿no? Pareciera que muchos van rápidamente a intervenir para evitar que se los culpe de algo reciente. Lo cierto es que nosotros hemos, por supuesto, pedido los informes y también hemos querido tener una actitud de prudencia para no colgarnos, y mucho menos en un periodo electoral, no colgarnos de esta cuestión que la gente siente que se utiliza con términos electoralistas para ver cómo se hace daño, ¿no? Desde el punto de vista electoral, cuando en realidad la tragedia es ambiental y la que la están sufriendo es casi un barrio completo, y ni hablar los que el resto del río que ya tenía niveles de contaminación antes de esta situación y la tiene ahora. La pregunta creo que es la clave, la que vos planteabas: ¿cómo hasta el día de hoy y después de varias semanas la Fiscalía no ha dado a conocer o el gobierno no ha dado a conocer alguna hipótesis? Porque son todas cuestiones vagas, que sería una empresa que habría estado trabajando, que en realidad habría estado trabajando con carteles municipales, porque la municipalidad autoriza los cortes, pero se sabe poco y nada. Yo como concejal tengo más o menos la misma información que tenemos el común de los ciudadanos de Córdoba, que es poco, porque no solamente necesitamos saber qué empresa estaba trabajando, la pregunta es qué estaban haciendo, Claro. qué obra estaba, qué se estaba haciendo ahí, que la municipalidad llegó y dijo que no sabía qué estaban haciendo, por qué se colapsó el sistema de esta manera. La semana pasada hubo un partido de fútbol ahí de mi equipo, en la que había muchísima gente, justo en el corazón de todo ese problema, de esa situación. ¿Era pertinente, no era pertinente hacerlo? Son muchas más las preguntas que la respuesta. Por supuesto que si nos vamos al fondo de la cuestión, tenemos que hablar de Bajo Grande, de la inversión que todavía no se termina, de esto que plantean también los vecinos con mucha bronca, ¿no? Todos se pasan la pelota y nadie se quiere hacer cargo, porque uno dice nosotros mandamos la plata, el otro dice no la mandaron, ¿no? Lo cierto es que con suerte en el primer trimestre del año que viene estará funcionando esa planta. Pero respecto a lo que pasó en Alberdi, yo como concejal necesito saberlo, pero mucho más lo necesitan saber los vecinos de Alberdi. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue, digamos, por qué sucedió eso? Y si había una empresa, no entendemos por qué todavía no se conoce, y no podemos creer que a tantos días, porque ya son muchos los días que han pasado, no haya una hipótesis oficial. No tengo una respuesta oficial porque probablemente lleve más tiempo, pero ya una orientación oficial de respecto de lo que ha pasado, quién lo hizo y qué estaban haciendo,
Y nos llama mucho la atención, Fernando. Sí, totalmente. Una pregunta más te quiero hacer sobre este tema. Acabo de hablar en Cadena 3 con el delegado gremial de Bajo Grande, que le hizo una pregunta puntual que a mí, yo no lo podía creer cuando esta mañana me pasaban la información. Me decían que en la gestión anterior se hicieron conexiones cloacales domiciliarias que no llevan a ningún lado. Y se lo pregunté al delegado de Bajo Grande y me dice, sí, no llevan a ningún lado. Y digo, pero ¿y cómo es esta historia que vos le hacés las conexiones cloacales a muchos de los tantos vecinos que necesitamos cloacas? Yo tampoco tengo cloacas. Y no llevan a ningún lado. Es gravísimo, Juan. Sí, es gravísimo y sucede en una ciudad que ha crecido desmesuradamente y no han crecido sus servicios a la par de su crecimiento urbanístico. Hay barrios, Nueva Córdoba es uno de los barrios, Sí. Barrio General Paz es otro de los barrios. Alta Córdoba. Alta Córdoba, digamos, han crecido con las edificaciones en altura, pero evidentemente no han crecido a nivel de infraestructura. Los intendentes han tenido poco apego por hacer las obras que van abajo de la tierra, que son las que en definitiva solucionan estos problemas. Lo del batallón 141, lo hablamos alguna vez, esa obra que todavía no se inició, pero esa obra tenía una planta de tratamiento en la zona sur, que luego fue cambiada de Ornequian por plata puesta en el 141, que fue el famoso problema que tuvo el ex intendente Mestre un par de meses antes de irse, de decirle, no hiciste ni la planta, ni nos pusiste la plata, y ahí empezó ese problema. Cuando el Estado no reclama o no se interesa por hacer un crecimiento bajo la tierra que pueda acompañar el crecimiento sobre la tierra, empiezan estos problemas. Y en este tema no lo minimizo, no es menos grave que no pase el transporte, pero acá lo que está en juego es la salud pública. Y me parece que este silencio siembra muchísimas dudas respecto a un tema tan complejo como que es nada más y nada menos que la contaminación que pueden tener los efluentes cloacales, y tampoco te vas a creer que es muy fácil enterarnos de qué es lo que pasa con Bajo Grande y cuándo se va a terminar y cuándo se va a habilitar. Bueno, esto va a pasar, yo te lo anticipo ya, esto va a pasar lo mismo que la discusión que tenemos hoy con el tema de los subsidios, si le dan a ambas, si no le dan, si el transporte, si el gas, si la energía. Bueno, te garantizo que acá el problema de Bajo Grande siempre va a estar en los que tenían que mandar la plata y no la mandaron, pero nadie le pone el cascabel al gato. Juan, gracias. Me queda tema para otro momento, otra entrevista que me gustaría hacer respecto a lo que está pasando con el transporte, lo deslizaste recién, pero en concreto Uber y la ilegalidad en la que está Uber, pero que existe en Córdoba, será motivo para otra nota. Juan, gracias. Con todo gusto, muy amable. Que estés bien.